this war spread all around this region, and so it was down in El Paso, Paso, Casas Grandes, Casas Grandes, around here. and Santa Fe, the border areas of New Mexico. So it was a big war. There was a big war. They actually burned down this church. The Indians, they revolted. It was a big revolt. Yeah, I Big had the revolt. impression it was just up there, but it was all over here. It's all over. Cuando el capitán Francisco Ramírez de Salazar de Casas Grandes se da cuenta de la destrucción de Janos, le llegaron las noticias por Paso del Norte. Le llegaron las noticias y fue cuando se activaron, se coordinaron los capitanes de presidios. Y en un lugar que está al norte de Janos, en las curvas por Ascensión, en 1695 se pactó la unión de las armas del Reino de Nuevo México con las fronteras de la Vizcaya y Sonora. So there was a pact among all of the Presidios, including the northern presidios were in Santa Fe, New Mexico, and all those areas. They packed and they went in arms, you would say, all the Spanish. Sí, y la destrucción de esta misión hasta los cimientos dio como seguimiento que el pueblo de Janos se amurallara, una gran muralla para protección de los primeros fundadores. Y el año de 1686 se crea el gran presidio de Janos. So this was a great presidio. That there was a wall around it. Yeah, in other words, it was a mission, and then after the war, they decided to make it into a fort. So a huge wall was erected all around the town. A huge wall with actual pillars. Yeah, con Sí, pilares, right? con pilares, con torreones, Yeah. torres que servían de vigilancia estratégicamente por las emboscadas de los indios del norte, los chiricahuas, los nednis, chiricahuas del este, chiricahuas centrales. Era un constante trafiqueo para asaltar pueblos y haciendas y destruirlos hasta los cimientos. So fueron los chiricahuas del este y oeste, ¿y quién más? Los nednis, que era una subdivisión de los chiricahuas del norte. Yes, the Chiricahua Apache. They're the ones that were really at war down here. Y Que por- son diferentes de los pueblos. Por orden del gobernador Neyre de Quiroga se hace el Real Presidio. Entonces vienen las reformas borbónicas del rey de España, Carlos III, donde empieza a mandar inspectores a los presidios por los malos funcionamientos de sus capitanes, de sus tenientes. Estaban haciéndole más caso a las actividades económicas propias que a la guarnición en sí, que era propiedad del rey, y a las haciendas y minas como propiedades que estaban poniendo atención. Fue el caso de Pedro de Rivera en 1725, enviado por Carlos III para la inspección de los presidios, destituye al capitán del presidio de fronteras, Álvarez Tuñón Piquiros. Le hace un juicio aparte al capitán y otro juicio aparte a los soldados. En el juicio aparte se descubrió todo lo que estaba haciendo el capitán y lo destituyó. Y en el reglamento del 72, aquí se formaron las tropas españolas para dar la partida de caballería real hacia el presidio de fronteras, hacia el presidio de San Bernardino, hasta Orcasitas y hasta Tucson, el presidio de Tucson, Arizona. In other words, what happened was a lot of the captains and a lot of the soldiers were really, you would say that in the mines and everything, they weren't really putting their portion. They were really corrupt. So, ¿quién era el mero el rey de esa época? Carlos III. So Carlos III, he sent somebody to do investigations on all presidio on the corruption, because everything that they found in the ground was actually considered to be Spain. So the mines would take gold out, and it was the Spanish was sent back to Spain but then all the little presidios started getting really corrupt. So they started. Carlos III, he sent a guy to inspect everything, and he actually fired. He had a thing, and he fired the captain and he had two different juries, and they fired a lot of the soldiers and one of the presidio captains. Sí. Y en el año de 1717, cuando muere el capitán, que le tocó la revuelta de la Pimería Alta, 1695, le sucede el capitán Antonio Becerra Nieto, del clan de los Vascos. Está al norte de Madrid, en las provincias de Santander, de Ávila, de Gamarra. Todos esos soldados tenientes
eran de esa región, le tomó posesión y el 7 de agosto de 1717 refunda el pueblo de Janos con el nombre de la Soledad, porque ya lo tenía desde la antigüedad. Baltasar de Zúñiga Guzmán, marqués de Valero, virrey de Nueva España, le autoriza la segunda refundación. Fray Andrés de Mendoza, capellán real del presidio de la misión de Janos, hace bautizos, confirmaciones de indios janos, jocomes, y los hace que tomen el cristianismo por medio de la cruz, conversión de cruz y corona. Antes del edificio que miramos, sobre los escombros de la destrucción de 1684, se edificó esta misión, pero ordenan que se haga una enramada mientras se sigue la construcción. Y el capitán muere el 1 de mayo de 1733, 244 años a la fecha. Y también fue el fundador del pueblo del Pitic, en Sonora, en 1706. Hoy la ciudad de Hermosillo. El fundador de Janos funda la ciudad de 1706, el Pitic. Y es el abuelo. Sí, deja. Ándale. So look, what happens is that there's they found that they start Christianizing, they start getting all the Indians and they start making them Christians, like and the captain here forms another otro para allá que se llama el Pitic. El pueblo del Pitic, en Okay. Sonora. So he makes another mission or another ¿es guarnición o es misión? ¿Qué era? Era pueblo y misión. Okay, so it was a mission and a town, and it was called Pitic. Sí. Right? El capitán fundador del Pitic y de Janos es el abuelo de Juan Bautista de Anza II. Juan Bautista de Anza II es de sangre janera. Su madre nació en el Real Presidio de Janos. Se casó con Juan Bautista de Anza I, que era de la región de Guipúzcoa, España. Pero ellos entraron a las provincias de Sonora primero. Juan Bautista de Anza I se empleó como soldado en Janos y luego como alférez, pero se enamoró de la hija del capitán y lo ascendió. Cuando destituyen el capitán de Fronteras, le dan traslado a Fronteras y toda la familia emigra para allá. El nieto del capitán fundador de Janos, en 1776, funda la ciudad de San Francisco, Es el de Anza. Juan Bautista de Anza So the II. grandson of the founder here is De Anza. He's also a very famous guy who made a trail all the way up to San Francisco. And the trail actually goes through to Macockery, and you can find evidence. And he finds San Francisco, Yeah. but he's actually from Janos. And he's from Honduras? Yeah, I didn't know that. So, like, that's interesting. You're in San Francisco. You don't know the guy that founded you was from here. Fundador de San Francisco, es de sangre janera, 1700-1776. Por ese mérito, Carlos III lo hace gobernador de Nuevo México, 1777 al 87, El de Anza. de Anza. Gobernador de Nuevo México. New Mexico. In Mexico. A ellos les toca reformar las líneas de presidios desde el Golfo de México hasta el último presidio de San Francisco, y el más retirado, el de Santa Fe. Pero en 1776, en las Cortes Españolas, Carlos III nombra el primer capitán de las provincias internas del reino, a don Teodoro Caballero de Croix. Viene a México, entra a México, lo envía a Chihuahua y crea 5 poblaciones, entre ellas Janos. Janos lo funda el 15 de noviembre de 1778 y es la tercera refundación. Y con sede en la ciudad de Arizpe, Sonora. Ahí empezó a controlar todas las provincias de Sonora y la Nueva Vizcaya, hasta Coahuila y Texas, Durango, todo lo que abarcaba el norte. Cuando al Caballero de Croix nos da la fundación, va hacia Sonora
Y luego Carlos III lo nombra virrey del Perú. Nombra al Perú y le sucede en el cargo Felipe de Neve. Felipe de Neve fue el comandante sucesor de las provincias internas y luego funda la ciudad de Los Ángeles, California. Y en una inspección al presidio de Janos, traslado vía Parral, muere en el pueblo de Flores Magón. Allí cerró para siempre los ojos de Neve, el fundador de Los Ángeles, California. Y luego Carlos... We got ahead of time. So the guy, I mean, it's interesting because, you know, it's got all these connections. You know, the guy that founded the ANSA also had, when it founded Los Angeles, right? Sí, Los Angeles. Felipe de Neve funda Los Ángeles. Felipe de Neve. Yeah, so a new guy came in. Yeah. That's ended up as governor. Yeah, ended up San in Fran. governor of But a New new Mexico. guy went, Neve, Yeah, went over and founded Los Angeles. Los Angeles. So all of this is like the extension of the Kingdom of Spain. Yeah. So they're over there in Spain, ordering all these guys around to found all these cities, which is very interesting. Colonization at its best. Colonization. And it really, if you look at it, you're sitting in a place where they actually expanded out. Yes. You know what I mean? You're because this is kind of like, I know. this was actually the one that the border was, this is the one that controlled to go to the United States, when the Spanish started going to the United States. This is the one that controlled the Apache fighting, controlled, you know, the Spanish, all the Spanish guys, all the Spaniards, the conquistadors, they used to go up and founded certain cities in the United States. They were made here. And this was actually one of the strongest presidios. It's actually, all the guys that used to stay in this presidio were actually fighters. They weren't, they had the most veteran fighters in this presidio. And most of those guys became such good fighters that they all put them as governors when they started spreading out as, you know, founded San Francisco, and little by little, that's how they started controlling the area. In fact, the first governor of Texas is buried right here, Inside. inside the church there. El primer gobernador de Texas murió en 1695 y lo trasladaron desde Arizona en 7 mulas y para darle sepultura en el altar mayor. En el altar mayor también está se me fue el personaje, pero es también un capitán de Janos de La Rioja. Después de todo el suceso que pasó con esa globalización de control de la frontera, envían a Hugo de O'Connor. Hugo de O'Connor, irlandés, 1777 funda el pueblo de Tucson, Arizona. Okay. So they send an Irish, so after all this, everything started, you know, settling down, everything was founded. ¿Cómo se llama el señor? Connor. Hugo de O'Connor. Hugo de Connor goes and founds the city of Tucson, Arizona. Sí, y fue gobernador de Yucatán y murió en Yucatán y está sepultado en Yucatán. Y estaba emparentado con el general O'Reilly de las provincias de Luisiana. Estaba muy cerca de Bernardo de Galvez, José de Galvez, todos esos personajes. Fueron unas cuestiones muy fuertes para la corona española. Por eso se hizo toda esta revolución de cambios, porque ya estaban entrando por el este Inglaterra, Francia, Portugal, que no encontró territorio aquí, se fue hasta el Brasil, pero fueron cuestiones geopolíticas que cambiaron mucho el poder de España en estas regiones. So you got, you know, England, France trying to take over certain, and then you had Portugal also coming in, trying to take certain lands. Portugal couldn't find anything, so they found it, you know, they went down south of Brazil. But, you know, everything, it's all political. Everything was political, really. Spain was trying to take control of the area, so they started putting all these garrisons everywhere and making sure that they could keep control of the area. That's really, it was all done in a political way. And but did you say earlier that out of Janos they sent somebody down to Peru to get things started there? Oh yeah, in other words, the guy that found Tucson, Arizona, actually, they said, te lo mandaron a dónde? A Yucatán. Fue gobernador de Yucatán. Yeah, so after he founded the city of Tucson, he actually became governor of Yucatán. And he died over there and he's buried over there. He was Irish. Era irlandés? Irlandés. Irish. Anduvo más de 10,000 millas en una mula. 10,000 miles in a mule.
capitán rojo, porque era de barba And so they call him Captain Red because he had a red beard. Yeah, the Indians called him Captain Red. y fue en la misma época ¿Era inventado chamuscado también eso o no? ese es otro. Ah, ese es otro. Francisco Sánchez de Chamuscado fue el que recuperó los cuerpos de Agustín Rodríguez, Juan Santamaría y Francisco López en 1582. Aquí tenemos 228 cuerpos de sepultura. 280 bodies buried under the ground here in this area. They used to bury their dead under. So you're probably sitting with somebody. That's true. ¿Adentro y afuera o más adentro? Adentro en cámaras de sepultura, Oh, okay. So they're actually underground inside. capitanes, tenientes, y All luego captains. en la capilla de Guadalupe, That's right. la capilla castrense, una capilla privada de capitanes y soldados. Todo esto aquí era el Panteón Real español, la loncha como dicen los españoles. Cuando se llenó allá, empezó a llenarse allá, empezó a llenarse aquí, hicieron otro panteón 60 pasos al poniente de la muralla del presidio, que también desapareció. La cruz esta está apuntando exactamente al reino de Nuevo México. This cross points to New Mexico. Y la puerta de la muralla del presidio estaba exactamente donde esa barda blanca, cerca de aquellos árboles. Allí pasa la acequia madre que regaba los huertos españoles al noreste del pueblo de Janos. Los primeros, So the wall used to be right there, and there used to be a canal that the Spanish used to use to water, irrigate the crops, which used to be on that side over there. preguntas. Questions? Impresionante. No, se nota un comentario que estoy escuchando que pues estamos en la época de historia que ya hay real, ¿no? La pared de Estados Unidos, como antes era inglés y it's hard to say, it's just impressive to me that this history is El líder de los pueblos que en Nuevo México se llama Popó. ¿Quién era? El Pope fue el principal promotor de los movimientos de pueblos revueltos de Nuevo México. Buena pregunta. El Pope fue el que alborotó todos los indios de Nuevo México que destruyeran todo lo que trajera nombre de español. Las misiones, los altares, las imágenes, que se quitaran hasta los nombres que tenían españoles, porque eran cosa del diablo, del chamuco. Lo único que pedía que dejaran los bueyes, para sembrar. Ah. Pero el Pope en Nuevo México, controló vía mensajería secreta a otros personajes. Pablo Quigué, del pueblo de Bacerac, fue muy perseguido por los españoles porque estaba alborotando todas las provincias, todos los asentamientos de Apache. Tanto lo persiguieron que una vez que vino aquí, venían 3 con él, saliendo por esa puerta de la muralla. Un rayo los mató en la puerta de la muralla del presidio de Janos. That's funny. La justicia divina se encargó de hacer eso. Son cosas del destino. Mientras It's los interesting, huh? Say that again. 'Cause So there was the guy Pope. He was really wanted by the Spanish because he was the one that's bringing the uprising of the Indians. He was making a big uprising. And one time he came in, and the Spanish were after us, 3 Spaniards, and the lightning hit the 3 Spaniards and they died. So he got away. So they que era como una, ¿cómo dijiste? Era it was like divine justice. They called it divine justice. yes,
just because, you know, they're chasing them, they're about to catch him, and then they get hit by lightning. You know, so, and right here. Ya, pero ¿sabes por qué, José? Porque él quería quitar todo lo que fuera de español. No, pues, he wanted to destroy. Sí, destruyeron las misiones y los altares, todo lo sagrado. Todos los santos destruyeron. All the saints, everything. And then vino un rayo y los mató. Allá enfrente, donde estaba la muralla. ¿Pero quién mató, los españoles o al Pope? No, el Pope fue un personaje Ah. que se gestó la guerra de Nuevo México. Oh, Pero la lumbre de allá nos alcanzó hasta acá, sí. destruyendo las misiones. Entonces, mientras acá se hacían conjuros para destruir todos los españoles. ¿Pero a quién le pegó el rayo? ¿Los A los españoles? españoles. No, a este Pablo Quigué. Oh, ok. Era un indio que estaba revoltoso. Oh, ok. También hacía sus reuniones secretas para destruir las rancherías en los pueblos y las haciendas españoles. O sea, Ah, okay. So my fault. It's actually the guy died from the Indians were the ones that el señor que estaba haciendo la revolución, no, like, era un Sí. indio. yeah. In other words, he died by, I mean, the guys that were making the uprising of the Indians, they died by getting hit by lightning, not the Spanish. It was actually the guys died, you know. So the Spanish would say it was divine justice, you know, that God killed. Yeah, But- because that Indian wants to destroy everything, all the saints, Yeah, or all- everything that was from Spain, Yeah, right? from the Spain. And then he died right there with. Yeah, he got hit by lightning. El Pope está en la sala del Congreso de Washington, está en una estatua y aquí los personajes de nuestro pueblo todavía están durmiendo por la eternidad bajo el subsuelo. Ni los conocemos en una placa ni de cartón. So he's Por in esa falta Washington, de D.C. They interés. got a statue of, and us, we don't even know, like some of the people, our roots, we don't really know where they come from. They're buried here, but we don't really know where it is. ¿Verdad? Y el señor Alberto Cabeza de Vaca viajó por aquí. Cabeza de Vaca, 1533, no, cuando Estebanico, cuando este Pánfilo de Narváez naufragó en las costas de la Florida, 400 caballos se ahogaron por un ciclón, costearon todo el Golfo de México, descubrieron la desembocadura del río Bravo y caminaron por acá, entraron por ahí por Ojinaga y entraron hacia arriba, descubrieron las 7 ciudades de oro de Ciúbola que no existieron, duraron 8 años perdidos, bajaron por Arizona, descubrieron el cañón del Colorado, bajaron para Sonora y se encontraron con Nuño de Guzmán en Chamentla, Sinaloa. Allí llegaron al virreinato y contaron al virrey que había unas ciudades de oro, que había reinos, que los techos y las casas eran de oro, pero ya alucinaban porque anduvieron 8 años perdidos, curándose con plantas silvestres. A veces los indios que se encontraban los curaban y a veces se fugaban de noche porque muchas veces fueron prisioneros, pero no pasó por aquí, por nuestra región no. El que anduvo muy cerca fue Francisco Vázquez de Coronado, que también cruzó el cañón del Colorado. La expedición de 1776 de Santa Fe, Nuevo México, la hizo Bernardo de Meira. Bernardo de Meira, cartógrafo militar español, 1776, junto con Fray Atanasio Domínguez. Fray Atanasio Domínguez lo tuvimos como capellán real aquí, y Domínguez era el superior de la expedición, y nomás cruzaron el cañón del Colorado y se regresaron a Santa Fe. Pero en 1741, un 20 de mayo, se casaba en esta iglesia Pacheco de Meira con María Dolores Domínguez de Mendoza, el cartógrafo más reconocido dentro de la Armada Española, cartógrafo militar. Fue el primero que diseñó los mapas de Nuevo México y parte del recorrido de Arizona, en los que los cartógrafos estadounidenses y españoles después se basaron en esos mapas para recorrer las rutas. So the person that had what they call a map, the guys that made the map, he's the one that he buried here in this church, and he's actually the one that made the most important map
maps in the area. He's the one that actually, and they still use some of those maps. They start using those maps little by little. But he married here in this church here, so he was one of the most important cartographers in the area. So a lot of history in this church. A lot of history. Preguntas de apachería, preguntas que a mí Actually, se, the questions Geronimo. se me pueden Because ir. Geronimo's family was killed. ¿Dónde mataron a la familia de Jerónimo? This is where Geronimo became Geronimo. Jerónimo, This is where they ¿conocen killed his la poco family. la ¿Dónde lo historia de mataron? Jerónimo? Aquí. Right here. Aquí derecho a 3 kilómetros. 3 kilometers from here, straight up that's where they killed Geronimo's family. And that's where Geronimo, right over there where those long ranges are, the Sonora army came across, they slaughtered his family, and that's where Geronimo became Geronimo. He decided that he was just going to go to war with the Mexicans. Right here. So Geronimo was actually Navy. He was actually, yeah. 5 de marzo de 1851 murió, 1851. murió la familia de That's where he Jerónimo did. That's the day he died. There. cuando el capitán Carrasco de Sonora cruzó la línea a Chihuahua sin permiso. Crossed over without permission. The soldiers from Sonora crossed to Chihuahua without permission. Sin permiso, aún estaba pactada la paz. There was Porque still no, peace between the Chihuahua tenía paz con los Apaches, ¿no? Y los Sonora no. ¿Sí o no? estaba pactada la paz Oh, okay. con Nuevo México y Chihuahua. Okay, so the Apaches had peace between the Chihuahua government and New Mexico government, but not the Sonora. So they crossed over without asking permission. The soldiers from Sonora crossed over to Janos, and Geronimo was here. ¿Sabes que estaba aquí? He Estaba was aquí. actually here, and they were doing trading. You know, they were trading furs and for salt and other things, right? Sí, en 1851 apenas estaba deslindando la frontera desde San Diego hasta Brownsville y en el pueblo de Janos aquí se reunió John Roger Bartlett, comisionado por Washington, y el general Pedro Conde por México. Aquí se hospedaron cuando Mangas Coloradas y todos ellos estaban acampados alrededor del presidio. Pero estaba pactada la paz con Chihuahua porque Santiago Kirker, a lo mejor lo han escuchado, Santiago Kirker también fue irlandés. Él fue el que comenzó las contratas de sangre. El gobierno de Nuevo México le pagaba por exterminio de apaches. Pero resultó que estaban matando muchos apaches de paz y el gobierno paró ese negocio, se pactó la paz. Jerónimo ya venía con más tranquilidad porque estaba pactada la paz, pero no fue así porque perdió a su madre, Juana, a Lope y sus 3 niños. Killed his family, his wife, his kids. And they had, there was, ¿cómo se llamaba el soldado de Estados Unidos o el que vino y se quedó aquí? El soldado de parte de México de Estados Unidos. John Russell Bartlett and el mexicano, ¿cómo se llamaba? Pedro Conde. Pedro Conde. They had come to pack with the Indians so there would be peace. And that's when they actually came across and slaughtered his family there. And there was a guy named Kirker. He was actually Irlandés, right? He was Irish. And they were paying him, because a lot of people you see the movies where they scalp the Indians, they scalp the Indians. They actually got that from actually, he's the one that because the government was paying, estaba pagando por el pelo, Scalp hunter. Yeah, he was a scalp hunter. So the way they would pay him, they would cut the scalps, and then they would come and trade the scalps for money, because they were paying for the scalps of the Indians. And the way, so what they would do, that guy Kirker, he actually lived here too, and he was Irish. They would pay him for every scalp. So he would go around slaughtering Indians, taking their scalp. But you know, like in the movies, you see a lot of times where, the Indians scalp, but they got that from actual, that we were paying, the Mexican government was paying certain people to scalp the Indians. So they started doing this just on purpose. But then they stopped that, pararon eso, they stopped it because he was actually, for the money, he was even going to slaughter the Indians that were at risk. So just to make money, he was pretty much going for scalps. In fact, some of the scalps were even Mexican scalps. Remember that? Indian scalps. Yeah. En 1906, Jerónimo, prisionero de guerra en Oklahoma, dice que en Janos lo perdió todo, perdió lo que más quería y caminó por todo el
río de Janos hasta las fronteras con Sonora. Cuando estaba en Sonora, para cruzar a Arizona, les pide que lo dejen combatir la venganza en Arizpe y lo dejaron que perpetrara la venganza y vengó la tragedia de su familia. Pero aquí lo perdió todo. You say here, Janos, he lost everything. That's even in Oklahoma, you say, in Janos, he lost everything. This is where they actually slaughtered his family. Well, Geronimo was waging war against pretty much everybody because they were taking their lands. And since they had slaughtered his family, he swore vengeance. So he was kind of like a renegade Indian Apache. And you know, he walked all those mountains, all 10,000 miles, and I don't know if you guys heard a voice that said that voice would never turn. And he got shot a lot of times. He heard that. Died on fell off his horse, close to death. But he always wanted to come back to his land. Over there where you guys were at, I think right? That area was all his. That was his area. That was like one of his hideouts. ¿Y los morteros de dónde son? ¿Son Apache o de dónde son morteros? Los morteros vienen del periodo, sí, es más atrás. Yeah, it's 54 and 60. Buena pregunta. Todos los petrograbados y los morteros son de una época más atrás del periodo lítico, periodo lítico, donde se ha descubierto por estudios de allí, tienen 8 o 9 mil años de antigüedad. Son los primeros. Yeah. They're pre archaic. Those grinding holes that were on the big rock right outside the kitchen, where we see that big stone? Right about there. They're little holes, and they use them to grind wood. And I didn't think they were Apache, I just said, yeah, they're 8,000 a 9,000 8 o 9 años. mil años y esos artefactos los usaron los apaches. Aquí hacia el norte está también la Juanaqueña, los indios pueblos juanaqueños. Aquí se descubrió el maíz más antiguo del estado de Chihuahua, pero hay más de 400 terrazas y se cree que es donde ya la peregrinación pasaron de ser nómadas a sedentarios, porque creemos que es la primera agricultura que floreció en nuestra región, en todo el continente americano. That was telling you. There's a mountain right here. It's called the App Terraces. And they're actually the oldest terraces of all North America. There's actually, look it up online one of these days. Nobody knows about it. But Juanaqueña. Juanaqueña. And there's the oldest terraces, about 400 terraces. Como 400. 400 You can see it terrazas. from, you look at my Google Earth, they look pretty neat because it's like little stairs, mountain like little stairs. And that's where they started saying that it became from nomads, that they changed from nomads to actual agriculture. So, Puede buscarla en el Instituto Americano de Arqueología. Viene a la Juanaqueña. yeah, look it up. You can look it up online. It's pretty interesting. But it's actually the oldest terraces in all of America. It's Juanaqueña. Juanaqueño. Juanaqueña. Acuérdate de Juana y no que Juanaqueña. Y por todas las riberas del río Casas Grandes surgieron esos indios pueblos hasta conectar con Casas Grandes y otros más pueblos para la sierra. Tenemos la conexión de Paquimé con Mesa Verde, Colorado, que trae la misma lineamiento, la historia antigua. la historia antigua. In fact, we got archaeologists from Michigan come down here, and a lot of the copper was actually from Michigan. A lot of some of the stuff that they were using here, they find artifacts from here all the way in Michigan, Florida. So there's some kind of trading. They were
Ah, muchas gracias. Oh, you guys ever have any questions about history? Email him. Yeah, he's literally Britannica historian, encyclopedia, knows everything. I mean, just to remember the names he named. I mean, he was telling me, but I couldn't get the rest. Tenemos aquí también los cerros colorados, que eran los asentamientos del gran jefe Víbora, de ojos colorados, Manta Negra, Pisago, Colote Amarillo, todos esos personajes, Tagarlán, Casqueneltén, Casadejanos, una serie de rancherías alrededor del presidio, alrededor los concentrados de paz, otros dentro del presidio y los alzados que no se convencían de la paz tratada, se retiraban a las montañas. Tenemos aquí la Sierra Madre, las montañas azules, las montañas sagradas para ellos. Ellos saben que en esas montañas azules descansan para la eternidad sus ancestros, los espíritus de sus ancestros están allí, en esas montañas azules. Y en Apache ellos, los janeros, se denominaban Disiuldaclisendé, gente de las montañas azules. Y al pueblo de Jano le llamaban Casquillé, pueblo de paredes anchas, por las murallas y las paredes anchas por la protección de ataques de diferentes tribus. So he's saying that the blue belt was on this over there, no? Are the actual beginnings of the Sierra Madre, considered the sacred mountains by the indigenous people there, with several groups that do not have Y esa es la cordillera que viene desde Sudamérica, pasa por México, atraviesa aquí el estado de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. En el Berrendo, Chihuahua, cruza la división continental, la Continental Divide, y pasa Silver City, pasa Santa Fe, llega a Rocky Mountain, llega a las Rocallosas y cruza el Canadá hasta Alaska. Es por eso que estamos al pie de la división continental. Tenemos una gran biodiversidad, más de 300 especies de aves, tanto regionales como migratorias. foothills of the Sierra Madre that actually extend all the way into South America, and then up through the Rockies. And so it's really very high biodiversity for species. Vamos a ¿Alguna comer. pregunta para finalizar? Porque ya los veo cansados. La verdad que sí, disculpe. Sí. Trabajamos muy cansado Ya sé. Agradecemos la visita de los que vienen de Alabama, Oregon, Oregon, Canada, Canadá, Tucson, Arizona. Tucson, Alabama. Los de Francia, ¿dónde se quedaron? Sí fueron el primer grado. Ah, bueno, les damos un tour mañana, por otra parte. ¿Y de dónde vienes? Se perdieron esto. Norte de Carolina. Norte de Carolina.